Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por tu palabra, por todo lo que haces, Señor, por permitirnos estar acá reunidos en tu nombre, papá, dándote gloria y honra, Señor, aprendiendo de tu sabiduría, de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Papá, que seas tú también limpiándonos, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, quitando todo lo que es estorbo, Señor, para que tus hijos aprendan, Señor, para que nosotros recibamos lo que tú tienes para nosotros, papá. Bendigo a cada uno, Señor, de los que están viendo, Señor, de los que se conectan, Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, que esta palabra sea ese alimento, Señor, que necesitan, Señor, que los llena, que los nutre espiritualmente, que los hace crecer, papá, que puedan vivirla, Señor, no solamente escucharla, Señor, sino vivirla, Señor, y hacerlo, Señor, que ellos que muestren tu gloria en ellos, en sus vidas, en el caminar, papá. Por eso te doy gloria y honra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por tenernos acá y permitirnos un día más, Señor, buscando de tu palabra, Señor, aprendiendo de ti, Señor, disfrutando de tu presencia. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. 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 Buenas noches a todos, los Buenas bendigo. noches. Buenas noches. Bendiciones y bienvenidos a este tiempo de conversatorio. Venimos viendo la carta de Pedro, ¿sí?, que le envía a la iglesia. Estamos en primera de Pedro 1 y vamos en el capítulo 19, ¿verdad? Entonces vamos viendo que Pedro le envía la carta a la iglesia y ya hemos hablado varios temas que Pedro menciona. Solamente en el capítulo 1 ya hay mucho que estudiar. Y eso que, digamos, hay muchas cosas que son profundas que uno puede estudiar, pero realmente lo que habla acá Pedro es a la iglesia que estaba pasando por dificultades, que no solamente es para ¿cómo es que se le dice? Esa audiencia original, sino también es para nuestros tiempos. Porque no solamente ellos han atravesado momentos difíciles ni nada, sino que en estos tiempos también vemos eso. Vemos que podemos atravesar situaciones difíciles. Entonces Pedro nos recuerda que somos elegidos, que somos escogidos, que no nos desanimemos. Es una carta de esperanza, ¿no? Para no Desanimarnos. Eso, apoyo. Desanimar, digamos, ante las situaciones, sino que hay una esperanza. Y esa esperanza es esa. Y él por eso empieza a mostrarle a estas personas y ahora a nosotros que somos escogidos, que Dios nos escogió, que Él es el que nos lleva, que Él tiene el control, que a pesar de que sí va a haber sufrimiento, no es por un tiempo, sino que también es porque está moldeando el Señor nuestra fe, porque el Señor nos lleva de la mano, ¿sí? Hace 8 días estábamos viendo que el Señor es santo, ¿sí? Y que Él nos ha apartado a cada uno, ¿verdad? Amén. Amén. Con un propósito, y que Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Amén. Amén. Entonces íbamos en el versículo 19, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. Leámoslo desde el 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Amén. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado para el bien de ustedes. Amén. ¿Continúa? Amén. No, déjalo ahí. Amén. Entonces aquí el Señor dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes, y creo que también lo habíamos tocado. Y la parte de que Dios nos haya rescatado a precio de sangre, ¿no? Él nos compró a nosotros, y ese es el propósito de Dios que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. ¿Y por qué lo dice Pedro? Pues por lo mismo que hablábamos ahorita, porque la iglesia tiene que pasar situaciones difíciles, pero cuando nosotros tenemos de dónde agarrarnos, de dónde sentir que hay una esperanza, pues ahí está la palabra, Amén. ¿no? Así es. Es como cuando, digamos, estamos atravesando una situación, pero usted sabe que pasando, o cuando uno pasaba el río, digamos allá en el llano, cuando pasábamos el río, uno ya después de la mitad del río ya uno sabía que sí, ya ya estaba cerca, que de pronto sí hay un momento de donde tienes que bracear más rápido, o si no sabes nadar, y o sea, es Si fuerte. no sabes nadar, orar.
pero es como un ejemplo que les doy de lo que Amén. Pedro les está diciendo. O sea, no desmayen ante las situaciones, sino que hay una esperanza. Amén. Y es esa, Dios nos rescató. Amén. Y que ya estamos marcados por ese precio, ¿no? Amén. Ya, esa es como nuestra seguridad de que estamos marcados con ese precio de sangre. Amén. Sí, ya estamos comprados, ya no hay nada más que hacerle. Entonces, y lo hablábamos el domingo, el Señor, yo no he visto que a Dios le quede nada grande. Amén. ¿Sí? Que nosotros interferimos, claro, y alargamos los procesos, porque son nuestras decisiones cuando decidimos que no vamos a hacer lo que Dios quiere, que se alarga el proceso. Y ahí podemos ver, digamos, también a Jonás. Jonás, si hubiera obedecido, se hubiera evitado un largo viaje, ¿no? Sí, de miedo porque que se Sí. lo comió un pescado. Sí. Entonces, claro, se hubiera evitado, le hubiera evitado situaciones a la gente alrededor, ¿no? Amén. A la gente que lo rodeó en ese entonces. Y aparte, llegar hasta el punto donde es que aquí tenía que ir. Entonces, eso es lo que nosotros no hemos entendido. Y aquí también tiene que ver algo, y el Señor me ha estado también ahorita hablando mucho sobre la palabra de Dios, ¿sí? Porque mucha gente no toma en cuenta que Dios cumple su palabra, ¿sí? Dios es fiel. Cuando dice Dios es fiel, es porque Él es fiel. Los infieles somos nosotros, ¿verdad? Que nosotros no nos sostenemos en la palabra de Dios. Pero Dios siempre va a ser fiel, o sea, Él es soberano, ¿sí? Él puede hacer lo que Él quiera, y eso lo entendemos. Es un atributo, exacto. Él hace lo que Él quiera, pero algo que me encanta del Señor es que Él está con su palabra. Amén. ¿Sí? Él cumple su palabra, Él no le falta. Si Él dijo van a ser sanos, van a ser sanos. Amén. Amén. Así es. ¿Ya? Y que hay momentos, ay, no, pero entonces ¿por qué no ha sanado mucha gente? Porque están en sus procesos. Porque los procesos son ¿para qué? Para pulir nuestra fe. No es que Dios no cumpla, Dios cumple y la palabra se va a cumplir. De hecho, me asombraba porque el Señor me decía, mi palabra no va a pasar, ¿sí? No pasará la palabra del Señor, la palabra del Señor se va a cumplir sí o sí, porque Él es fiel. Y en eso vemos la fidelidad de Dios. Dios no es como nosotros que prometemos, o sea, y en esto lo hablo de parte de nosotros, que nosotros prometemos y no cumplimos. Sí, que uno, digamos, mi padre alguna vez me prometió ciertas cosas, ¿sí? Obviamente yo sé que en su humanidad no pudo cumplirlas, pero digamos, él faltó a esa palabra, ¿sí? No hubo una fidelidad. O sea, la situación, todo lo que... Pero a Dios no le pasa eso, Dios cumple la palabra. Amén. Amén. Así es. ¿Sí me hago entender? Así es. Entonces Dios nos rescató. Dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Dios nos rescató de esa vida. Ya no tenemos por qué estar pensando en la vida pasada, ¿no creen? Así es. Porque muchos, y eso hace que muchos se detengan. El pasado es un ancla que no deja avanzar a la gente. Amén. Aún en el mismo pueblo cristiano. Tembló la tierra. Sí, yo como Señor. Pero fue un carro Pero grande. fue una mula. Seguiremos. Sí. Sí. más tarde. Entonces, se me hicieron perder. Entonces, el Señor nos compró y Dios nos rescató del pasado. Estabas hablando del pasado, sí, perdón. y es un ancla, no, tranquila, amor. Es un ancla que tiene mucha gente y es algo que hasta en los mismos cristianos, yo he escuchado cristianos que dicen que el tiempo de antes en la iglesia era mejor. Y yo les digo no. Lo lamento, pero no puedo aceptarles eso porque la palabra dice que nosotros no podemos pensar eso. Y que el que piensa eso, dice la palabra que es un tonto. Que es tonto decir que fueron mejores los días pasados. Nunca. Estos días son mejores que los pasados, ¿sí? Y muchos de estas personas que dicen esto es porque, digamos, en esta época, cuando uno se va a mirar videos antiguos, había mucha que la gente se caía, que sanidad, que milagros, que profecía. Pero si nos ponemos a mirar, sin quitarle valor a eso, ¿sí?
porque igual son milagros, son cosas sobrenaturales que pasaron y Dios lo utilizó, en ese momento Dios lo permitió. Pero ¿cuántas de esas personas realmente en su corazón se arrepintieron? ¿Cuántas de esas personas que cayeron, que fueron sanas, ¿sí? Realmente fueron transformadas? ¿Sí me hago entender? Y entonces cuando viene la palabra, ahí sí ya ninguno le gustó. Cuando el Señor coge y exhorta y confronta, ahí sí ya. Y si nos ponemos a analizar lo que dice la palabra dice que cuando llegamos ante el Padre, muchos van a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos y deshicimos. Entonces, si me pongo a mirar a la época de atrás, tal vez hasta muchos siervos del Señor no van a pasar. Y el Señor les va a decir, no los conozco, porque lo que Dios quiere más que eso es simplemente intimidad, ¿no? Que lo conozcamos, que seamos realmente amigos. Y es lo que vemos. El Señor cuando envía a los 72 y cuando ellos regresan, le dicen, no, Señor, lo mismo. Y usted mira la misma. Cuando le invito a que lea el capítulo, que no me acuerdo dónde es, pero lo puede buscar. Googleelo. Googleelo. Pero cuando ellos vuelven y dicen, Señor, uy, se nos sometieron los demonios, fueron la gente, y el Señor les dice, pues yo vi a Satanás caer como rayo a la tierra. Les dice, no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces démonos cuenta que hay veces nos dejamos llevar tanto por lo que vemos, por el show, por querer, tal vez, y no con respeto lo digo, ¿no? Porque en muchas iglesias tal vez sí se mueve el espíritu y mucha gente cae. Eso es inevitable, ¿sí? Y es sana, hemos visto milagros, de hecho lo hemos visto. Pero mucha gente se va solo por eso y se nos olvida que realmente lo que tenemos que empezar a aplicar es la palabra del Señor. Amén. Amén. Y que es, cuando hablas toda esta parte, se hace un conjunto de una sola decisión. Es tú y el Señor. ¿Sí? El Señor y nosotros, y cada uno de nosotros. Y en esa parte, el domingo tú predicabas algo y es cierto porque bueno, en esa versión decía que Pedro le preguntó al Señor que qué pasaba con Judas, con Juan, perdón, y el Señor le dice a ti qué te importa. Entonces son contextos diferentes, pero nos podemos dar cuenta que a veces nosotros estamos más pendientes de lo que está a nuestro alrededor, de cómo llegamos a esa fama, de quién somos. Y miren cómo es algo, el Señor muchas veces, no estoy diciendo que siempre vamos a tener situaciones, amén, pero cuando empezamos a conocer al Señor siempre lo conocemos por alguna situación complicada, ¿sí? Porque queremos ese milagro, queremos ese milagro. Cuando tomamos la decisión porque decimos, uy no, el Señor cumplió mi milagro, no sé qué, y empieza a pasar el proceso, empezamos a quitar la mirada del Señor porque ya no es lo mismo de esa época, sino todo empieza a mejorar, la finanza empieza a mejorar, la congregación crece, la agenda es un poco más llena. No estoy diciendo que tengan la agenda vacía, porque también el tener varias cosas significa que estamos haciendo un buen trabajo, ¿sí? Sí. Pero es también darnos cuenta que empezamos a quitarle esa prioridad al Señor. Y cuando hablas de santidad y cuando Pedro en la carta especifica varios temas, habla de esa parte de no nos desviemos. Esa santidad es que cada uno somos apartados con el propósito de qué. Y es esa parte que a veces uno dice, o que no entendemos, o apartados para servirle a Dios, no apartados para caerle o ser jueces de otro. Así es. Cuando el Señor habla y dice que sométanse los unos a los otros, es porque todos somos el cuerpo del Señor y no podemos andar en división. Pero a veces pensamos, no, es que yo soy santo, entonces venga, le caigo al hermano que está ya caído. El Señor no hizo eso con nosotros cuando estábamos caídos, ¿sí? Y que digamos, no pierdas la idea, esa parte ahí también le pasó al pueblo de Israel. Ellos entendieron que eran apartados, pero menospreciaban al resto de las naciones, sin entender el propósito de Dios, que el propósito de Dios era así, que ellos van a ser los sacerdotes, van a ser el pueblo, es el pueblo escogido de Dios, sí, con un propósito apartado, pero ¿para qué? Para ayudar a las otras naciones. Amén. Y a veces se nos olvida esa parte, no sé si llamarlo humildad, o tenemos esa falsa humildad, porque a veces no somos ni capaces de arrodillarnos y postrarnos ante el Padre, sí, y decirle, Señor, yo quiero una relación contigo. O sea, sin Dios no vamos a ver un cambio nosotros primeramente, ni realmente vamos a escudriñar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cuando habla de esta parte de santidad y pactados con ese sacrificio de sangre, lo desvalorizamos mucho. ¿Sabes qué?
en esta parte pisoteamos mucho al Espíritu Santo porque no valoramos, o sea, valoramos lo que vemos, lo que en nuestro trabajo lo hacemos, pero aún así no, de pronto es una palabra de que, ay, no, míreme, no, yo lo hago, ya me retiro, porque como no, es el hecho de decir, oye, ven, si yo necesito autoexaminarme y no tener tampoco ese orgullo de ahora, ay, yo soy el que no, yo como soy el peor, entonces ya no voy, yo sé, sí, porque a veces suele pasar, Sí. pero sí caer en cuenta de decir, yo soy instrumento del Señor y el Padre si me tiene acá es porque yo necesito ser mejor y necesito mostrarle al mundo en lo que salí yo, porque la palabra también es clara cuando dice que no nos olvidemos de dónde salimos y salimos del lodo, independientemente salimos de una vida fea, de una vida amargada, de una vida con cosas, y aún a veces lo que tú dices, cargamos esa ancla ahí y que avanzamos pero estamos aquí como con eso que nos jala, y es esa parte de decir, Señor, limpiarnos verdaderamente, hacer ese sacrificio realmente, y no, bueno, a veces la palabra sacrificio suena como muy complicado, ¿cierto? Porque el sacrificio ya está hecho. Es simplemente tomar la decisión y saber que Dios tiene el control en todas las áreas de nuestra vida. Y que sí, claro, hay situaciones muy complicadas que uno dice, no tengo ganas de reír, pero si tienes la convicción, lo que tú dices, de que tengo una esperanza en algo, que pase lo que pase, no me va a soltar. Amén. Amén. Es como la pensión de por vida. Ese es el Señor para nosotros, amén. Porque es lindo y uno dice, Señor, cuando yo parte, yo habré hecho un buen trabajo, no quiero llegar allá y en esa relación personal digan, no, el Señor, no te conozco, porque ahí ya no va a estar nadie alrededor para que ni bogue por uno, ni uno sacar la excusa de poder echarle la culpa al otro, sino es solamente un tú a tú. Así es. Y es esa parte que uno dice, debemos meditar en ese resultado final. Amén. Amén. Y concentrarnos. Amén. Concentrarnos, digamos, en lo que la palabra nos está diciendo. Y es que el Señor quiere eso, que nosotros empecemos realmente a soltar ya todavía muchas cosas que tenemos. Y dice que nosotros heredamos una vida anteriormente, pero ahorita Dios nos ha llamado a cambiar. Aún seguimos caminando muchas veces, aún siendo cristianos, porque también adquirimos la parte religiosa, ¿no? Aunque muchos no les digan, o que muchos crean y dicen, no, muchos critican la iglesia católica, cristianos, pero no se dan cuenta que son muy religiosos también, porque su vida se convirtió en eso, en un caminar religioso, no en una intimidad con Dios. Por eso, y vuelvo y lo digo, el Señor les va a decir, no los conozco, porque vivir con Jesús es diferente, o sea, sentir, el vivir la palabra es diferente a simplemente predicarla y no hacerlo, o simplemente tomar una rutina cristiana, ¿sí? Entonces que es una religiosidad, digamos, trabajo toda la semana, el domingo voy a la iglesia, diezmo, me pongo atención a la prédica y ya me voy a almorzar, pero en su vida y en su corazón nunca ha habido nada que lo transforme. Pues que verdaderamente pongan atención a la predicación, no creo. Porque cuando uno coloca atención, tú ves un cambio en tu caminar. O sea, hay algo que tenemos que aprender. Cuando Jesucristo dice que no se entristezcan porque Él va a dejarnos al Consolador, al Espíritu Santo, automáticamente Él nos está diciendo, siempre los va a acompañar. O sea, no es de quitar y poner el Espíritu Santo, sino que Él siempre me va a acompañar. ¿Y qué más lo respalda? El hecho de que diga, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, que Él siempre está en mí. Entonces, cada palabra que yo recibo, esa palabra es la que hace que yo me establezca y que sea transformada, ¿sí? Primera de Samuel 15:23. Perdón, que no veo. No, porque no quiera ver, ¿ok? Te dicen, claro, no quiere ver el diablo, no me entiendes. 15:23. Primera de Samuel 15:23, ¿ya la tienes? Sí, amén. Dale. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Tremendo, ¿no? Amén. En la NBI dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Entonces, miremos esa acción como tal. Cuando yo considero que yo recibo una palabra,
esa palabra me está llenando y me transforma. La palabra transforma, la palabra renueva. Por eso Romanos 8 dice que debemos renovar nuestra forma de pensar, nuestra mente es la que tiene que estar renovada. Pero, ¿qué alimenta mi mente? La palabra. Amén. ¿Qué me da sabiduría? Leer, ¿sí? Pero a mí no me sirve lo que yo siempre he dicho, porque mucha gente me dice, es que el pastor X tiene un libro tremendo, el pastor Y tiene un libro tremendo, o sea, todo el mundo tiene un libro tremendo, pero quien recibe como tal ese testimonio de cambio es ese pastor que reflejó lo que a él le sucedió en unas hojas para que la gente se alimentara. Amén. ¿Cierto? Así es. Pero la persona como tal que está leyendo debería tener un cambio, una transformación, por lo menos en el testimonio de ese pastor. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos la palabra? Por ejemplo, en esta parte que dice la rebeldía es tan grave como la adivinación. Todos vamos a decir, no, nosotros no estamos siendo rebeldes, pero lo hemos sido. ¿Sí? Pedro ahorita nos está hablando precisamente de ese pecado original, que es la acción inicial que viene del padre a hijo, por una acción de herencia, ¿no? Entonces nosotros caímos dentro de, es que yo sí sé, no lo eres. ¿Por qué? Por una acción hereditaria. ¿Que Jesús en una cruz la cortó? Sí, pero sigue jalando. Porque la persona que detiene esa condición soy yo. ¿Cómo? Dejando una acción de rebeldía. ¿De qué forma? Cumpliendo lo que dice la palabra. ¿Qué me llena? El Espíritu Santo. Si yo no estoy llena del Espíritu Santo a diario, a mí no me llena un pastor, que es lo que siempre hablamos. A mí el pastor me va a dar una palabra. Yo ayer le decía a alguien, entiende que yo no puedo hablar de un lugar como propio cuando soy parte de las ovejas. ¿Qué me diferencia de las otras ovejas? El Señor decidió que tenía la capacidad de liderazgo para seguir jalando al resto de las ovejas. Eso es una acción diferente. Pero cuando estoy hablando contigo, te escucho y tú me estás hablando de ti, estoy viendo que tienes una acción egoísta. Tú no me estás hablando de lo que pueda llegar a pasar con ustedes o con nosotros. Estás pensando en lo que te sucede a ti y está bien. Pero es que nosotros no podemos pensar en una acción como tal de egoísmo. ¿Por qué? Porque es que Jesús no dijo, por este sí muero y por estos no. ¿Sí? O sea, muero por los que me reciben, los que no me recibieron. Y es un ejemplo claro cuando vemos al ladrón en la cruz, que un ladrón lo acepta y reconoce que fue que cometió pecado y no es justo que él pague por sus pecados, más al otro le importa, se burla y le dice, sálveme, o sea, no tengo que reconocer porque yo acepto que esto soy, ¿cierto? Y el Señor le dice, ok, tú vas al paraíso, yo hoy te aseguro que hoy vas para el paraíso, vas a estar conmigo en el paraíso. Pero la acción como tal es que ya el Señor me dice automáticamente, venga, acepte, reconozca, déjese llenar, no se quite cuando llegue a la casa. Espíritu Santo, tú duermes ahí en la sillita y yo duermo aquí en la cama. O sea, es el empezar a tener conciencia de que para donde yo voy con el Espíritu Santo. Significa que yo soy un ejemplo de vida y debo estar llena del Espíritu Santo. Pero una persona que llega a la congregación viene llena del Espíritu Santo y viene a recibir más alimento, porque es lo que está recibiendo llenura, y lo que está haciendo es cambiando su manera de pensar. Pero una persona que no lo hace tiene una acción de rebeldía porque siempre llega vacía. Entonces lo que quieren es llegar a congregaciones hasta a llenarse, y no tienen por qué hacerlo. Dice la palabra, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Entonces, y la arrogancia, dice aquí, como el pecado de la idolatría. O sea, mira la acción de rebeldía, y nosotros nunca nos damos cuenta verdaderamente de esta acción. ¿Qué es una acción de rebeldía como tal, como habla la palabra? Es una persona que es altiva. Eso es una persona de rebelde. Así es. Que es que yo soy humilde. No, yo a alguien hace mucho tiempo le dije, tienes una falsa humildad, porque tú consideras de que tú comes pollito de 15, pero tu deseo es comer caviar de 50. Y cuando tú estás en ese espacio del caviar de 50 te sientes bien, porque es tu ambiente y no está mal. El problema es que dejaste de ser la persona que eres y tienes una falsa humildad, porque en tu condición hay altivez. Eso es altivez. Cuando yo no reconozco que tengo errores. El pastor la semana pasada hablaba precisamente de lo que el Señor le decía a Pedro. A Pedro, la lenguaje actual dice, no te involucres. O sea, y yo lo he repetido muchas veces, suena muy fuerte cuando uno lo dice,
pero verdaderamente es que Dios nos mandó a eso, por eso he sido reiterativa. Tenemos mucho que hacer en la vida de cada uno para estar uno metiéndose en la vida ajena. O sea, tú te sientas acá y te sientas y hablamos con las horas que tú quieras, pero yo voy a reiterar en un consejo. No te voy a obligar a que tomes la decisión del consejo. Tú lo tomas por decisión propia, ¿sí? Amén. Pero mi trabajo no es obligarte a que hagas lo que yo diga. Mi trabajo es aconsejar. Así es. O mi trabajo es callarme. Yo he tenido muchas consejerías donde yo me tengo que callar y yo muchas veces de verdad yo me pongo a escuchar a la persona y es reiterativa que tiene su problema, sigue su análisis y tiene su respuesta. Sí. Y yo digo, voy a jugar Tetris, señor. Tú te encargas solo. Ajá. Ujú. Tienes toda la razón. Y yo digo, Señor, sí. Y a veces no nos damos cuenta. Y eso es lo que hace una palabra del lunes, del martes, del miércoles, de jueves, de viernes, que no necesariamente tiene que ser en la iglesia, que necesito otra persona para que me desmenuce la palabra, sino que se supone que yo debo alimentarme en mi casa de eso. No sé, hace muchos años yo le decía a la gente de la congregación, les decía, mire, cuando usted recibe un dinero, lo más bonito de tener una relación con Dios es hacerlo partícipe. Yo me siento con el Padre, le digo, Señor, gracias. Gracias porque me diste esta provisión, ¿cierto? Gracias porque me diste esta provisión y automáticamente yo saco la parte que le corresponde al Señor, ¿sí? Pero muchas veces lo hacemos en la congregación. Así es. Como cuando nos toca pagar en un restaurante. Yo cuando voy a un restaurante no supongo, yo digo que me gaste unos 200 o me gaste unos 50,000 si voy sola, o sí, uno calcula. Sí. Pero uno llega a la congregación y uno ya debería llegar ya preparado a lo que voy. ¿A qué voy? A recibir la palabra de Dios. ¿A qué voy? Amén. A adorar al Padre. ¿A qué voy? A entregar en la ofrenda, como dice la palabra, llevar los diezmos al alfolí. ¿A qué voy? A recibir una palabra de un alimento que me va a hacer crecer, que lo que yo ya había recibido tiempo atrás de esta congregación y de otros lugares, esas palabras me hicieron crecer, pero esta nueva palabra me va a edificar y voy a seguir caminando y cambiando mi manera de pensar. A eso voy. O sea, yo voy preparada. ¿Qué tengo que hacer en la semana después de que termino esa reunión? Esa reunión significa que yo en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo, yo debo haber hecho, practicado y haber analizado lo que me han revelado o lo que Dios me ha revelado, porque yo puedo tener una revelación, pero el Señor dice, no, pero venga, le cuento más. Entonces, estuviste en rebeldía, papá, pero yo no considero que yo estuve en rebeldía, porque yo empiezo a generar una relación. O sea, cuando nos peleamos con nuestras parejas, que es un ejemplo claro, o los padres con los hijos, dígame si a uno no le molesta y empieza a hacer mella las palabras de la otra persona. Es que tú no escuchas, es que tú dejas la ropa sucia, es que no me ayudas a arreglar la ropa, es que tú no te das cuenta que yo trabajo. Yo no toda la semana está en ese proceso. Dime si no es así. Sí, uno dice, ¿cómo que no? Yo sí lo hago. La primera reacción del ser humano es negarse. Ajá. No acepto porque yo soy perfecto. Así es. Yo no cometo errores. Usted los comete, yo no. Yo no tengo que aceptar nada. Al miércoles, usted ya no está en negación. La mente ya dice, ay, sí, yo a veces no, como que no le pongo atención. Sí, yo a veces no le recojo la ropa. Yo a veces entro como marrano y dejo los zapatos ahí todos llenos. Sí, tiene toda la razón. El viernes, yo digo, uy, la embarré. Y ahora como pido perdón. Sí, la embarré tengo. Y el domingo yo ya tuve que haber tenido una fase donde yo tengo que recoger los zapatos. O sea, ella o él me está avisando que yo sí estoy cometiendo un error y que sí debo transformar. El Señor que me dice, lindo, su merced rebelde. Sí. Su merced rebelde, acéptelo. Que no. Bueno, el miércoles dice, ya acabó la negación. Sí, soy rebelde. Sí, la verdad, sí, no me gusta que me digan que estoy cometiendo errores. ¿A qué ser humano le gusta que uno cometa errores? Sí. ¿A ninguno? Sí. A ninguno. Más que me diga, ni siquiera el Señor me está llamando la atención, me está diciendo,
es tan grave como la adivinación, la arrogancia, el pecado de la idolatría. Y encima de todo, es como que tú has rechazado la palabra, mi palabra has rechazado. Y ahí estás cometiendo pecado. El Señor me lo está diciendo, está sentándose así como nos estamos sentando en este conversatorio a charlar y me está diciendo, me está rechazando. Lo que pasa es que como no hay una relación, pues no hay una identidad y tampoco tenemos identidad a qué vinimos a trabajar dentro de la obra del Señor o a tener un cambio, una transformación. Y culpamos a un Dios que verdaderamente nos muestra una condición de vida diferente, ¿no? Amén, así es. Totalmente. Entonces, vemos, y es tremendo porque muchos no la aceptan, pero lo que dice la palabra, o sea, se compara con la adivinación. Es un pecado terrible. Para el Señor abomina. Yo no sé hoy esto. Debe ser la hora. Estamos aprendiendo Sí. palabras. Sí. Se me lengua la traba. Entonces, vemos cómo el Señor nos lleva a que primero a que obedezcamos, ¿no? A que dejemos tanta religiosidad, a que vivamos la palabra como tal, realmente, no solamente de, como lo decía Job, de oídas, ¿sí? Amén. Porque es que muchos andamos en ese plan y ese es el problema. Nosotros necesitamos caminar en la palabra, ser testimonios reales de la palabra. Que sí, que se puede equivocar, claro, no estamos diciendo que no, pero no lo tome como excusa para equivocarse o para justificarse, no, o sea, más bien todos los días piensen en lo bueno, como lo dice la palabra. ¿Vas a decir algo? Como lo dice la palabra, amén. Amén. Entonces, íbamos en el versículo 20, pasamos al 21. al 21, ¿cierto? Sí, señor. Porque por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Cristo. Y si lo vamos a ver ahorita en nuestro tiempo y para nosotros, el Señor es por medio de él que conocemos a Dios. Amén. ¿Sí? Amén. Porque digamos, si hubiera sido por medio de los judíos, no lo veríamos de la misma manera. O sea, como Dios nos lo ha mostrado, como él mismo se ha mostrado. Amén. Amén. Y ha sido para la glorificación del Señor. Y miren que eso es una amplitud a lo que nos enseña la palabra. Y es algo muy hermoso porque gracias al Señor hoy podemos estar acá. Porque si no hubiera sido al Señor, nosotros no hubiéramos tenido ese derecho, ¿no? Y es sentirnos privilegiados, deberíamos de sentirnos privilegiados de que a pesar de todo el Señor aún muestra su misericordia con nosotros y no nos falla, porque el Señor nunca falla. Lo que tú decías, el Señor es firme con su palabra, Él todo lo cumple con su palabra. Los que carecemos de pronto palabra de trato y de poder cumplirle al Señor y obedecerle somos nosotros. Mira, y es muy interesante lo que estamos viendo en el estudio bíblico, cómo fue diseñado el tabernáculo. Sí. Imagínate, actualmente nos hubiera tocado llegar a hacer lo mismo, y eso porque nos quería viajar hasta allá, llevar el corderito, ¿sí? Y eso, porque Y eso porque no tendríamos entrada. De hecho, eso era para ellos, no para los nosotros. judíos, exacto, para el pueblo judío. Exactamente, entonces yo creo que nosotros íbamos y nos sacaban allá. Entonces es esa parte que tenemos. Y hoy en día, cuando tú hablas de ese tema, cuando lo habla la palabra, dice aquí que por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios. Ha sido nuestra entrada, ha sido esa parte sensible que el Señor dio para poder llegar a la presencia del Padre. Y es esa parte de fe, ¿no? Dice que, y cuando hablaba la pastora de ese tema, de lo que nosotros nos edificamos el domingo, es ese pan. Y nosotros no tenemos fe, porque nos cuesta creer. Nosotros vamos por una semana, eso es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Somos muy emocionalistas. El domingo recibimos esa palabra que amén, aleluya. Yo por lo menos les conté el testimonio el domingo, que yo en mi corazón y estoy completamente segura que yo recibí un milagro de sanidad en ese momento a la madrugada. Llega el lunes y empecé a sentirme súper mal, pero yo no me alejé de la palabra porque dije, Señor, tú me la diste y llegó, amén. Yo recibo el dolor, no sé qué, nunca te va a cuestionar, Señor, pero mi sanidad llegó. Yo el viernes me sentí muy bien a la madrugada, a pesar de lo que estaba sintiendo, y eso me ha hecho levantarme y decir, usted tiene que
no darle cama, hágale, parece que usted puede. Y eso es la fortaleza que me da de decirte que yo creo, tengo fe, que aunque no lo vi, yo lo sentí, lo recibí. Amén. Que no es esa montaña rusa así. Amén, amén. Exacto, porque ya no filtras nada por las emociones o por el estado de ánimo, sino que lo filtramos por la palabra, o sea, por lo que creemos. Amén. Sí, entonces a pesar de todo, y es algo que yo muchas veces la gente, uno puede pasar como por antipático, como antipático, sí. porque en ciertas ocasiones, o digamos mucho en el caso de la muerte, uno no demuestra como esa expresión de ay, pobrecito ya, porque digamos uno ya entiende muchas cosas. Entonces para mí es inevitable, yo obviamente le digo a las personas, le digo no, pues yo entiendo, pero entiendo también lo que Dios me habla, entonces ya no me preocupa tanto, no es que sea insensible, sino que es que ya uno sabe la palabra y uno sabe cómo es la situación, ¿sí? Entonces, hablando del tema de la muerte, pues ya uno sabe que si muere y conoce al Señor, pues ya sabe para dónde fue, entonces hay paz. Yo por lo menos lo siento así. De pronto sí me ha dado duro algunas muertes mucho antes, porque cuando estaba empezando a conocer del Señor y todo esto, pues empecé a conocer la verdad y no le compartí a ciertas personas, aunque aún así le compartí y bueno, igual se murió, sí, a él lo mataron. Entonces me dolió eso me dolió, o sea, el hecho de que de pronto no hubieran aceptado al Señor, o que uno no haya tenido el valor o el coraje de haberles compartido. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué hice? No, pero... Exacto. Sí, es el hecho de ya. Aquí síganse riendo. Es el hecho de la perspectiva, porque es que nosotros antes mirábamos la muerte como una respuesta ante una acción errada de nosotros. Sí. O sea, ante un pecado. Murió por algo. O sea, si muere de mucha edad, le tocaba. Sí. Pero si muere de una corta edad, entonces estaba en pecado. Sí. Entonces vimos la muerte como un elemento de castigo. Sí. Aprendimos a ver la muerte como un elemento de castigo. Así Entonces Dios, claro, esa era la respuesta justa de una indisciplina, una desobediencia ante una persona. Pero al reconocer, yo recuerdo siempre, en ese tiempo pues no evangelizaba la palabra del Señor y menos iba a ser ejemplo, pero verdaderamente yo decía, no, yo quiero vivirla, y en el mundo uno tiende a hacer eso, o sea, si me va a morir, me muero, pero por lo menos la haya vivido, que la haya pasado bien. Yo por eso la bailé, la tomé, la fumé, la pasé chévere, de verdad, para mí en ese momento era ese concepto, Sí. o sea, la pasé bien, si me muero hoy, nadie me quita lo bailado, ¿sí? Pero verdaderamente el concepto que uno entiende, uno dice, ya no. Ahora es una acción justa, ¿sí? Sí. La palabra cuando habla precisamente del hombre rico y el hombre pobre, Sí. no refleja esa acción. O sea, mis acciones reflejan no ante la acción de la muerte, sino la respuesta a la acción o al comportamiento que yo tuve en vida para poder llegar a dónde voy a llegar. Sí, eso es como cuando yo hablaba con mi esposo y él me decía, bueno, vas a viajar fuera de Colombia, vas a llegar a tal aeropuerto, vas a salir por tal lado y vas a hacer esto. Y en ese tiempo yo entendí como que es como la forma del Señor de tu comportamiento te va a hacer llegar a un punto donde yo ya te voy a llamar, donde yo te voy a jalar, donde ahí vas a empezar tu camino. Y mira, sí, es como que te portas bien, vas a estar bien. Es algo que es algo lógico, ¿sí? No, lógico no es la palabra, es una palabra ofensiva. ¿Coherente? No, tampoco, dime. Sentido común. Es sentido común, o sea, si yo me porto mal, Exacto. sí, lo hemos hablado, nosotros no podemos pensar que yo la paso bien y no soy consecuente a lo que va a suceder después, porque todos tenemos la costumbre de decir, no, cuando yo me muera, pues ahí pido perdón. Sí. Pero es que muchas veces no tienes tiempo. Exacto.
Por no lo va a menos ser estos bien. chicos que viajaron en ese bus iban para Medellín, que ellos no venían del tuvieron viaje, sí. tiempo. Ay, Dios mío. Sí. Ellos, Los que hasta algunos dormidos. despertaron y otros estaban dormidos. Estaban Ellos no tuvieron dormidos, tiempo. Ahorita ahorita en las situaciones que están Israel y Irán, todos estos países que mandan una bomba, tú no tienes tiempo. O sea, Sí. es a eso que voy. El hecho de que nosotros bueno, no sé cómo colocar esta oración, pero nos sobramos tanto o nos dejamos tanto que creemos tener el dominio sobre la muerte. Sí. ¿Sí? Así Eso. es. 1, 2, segundo, tenemos una mala costumbre, es que creemos que Dios nos va a avisar antes de que suceda algo. Entonces, el poder solucionar un problema con un familiar. Sí. ¿Sí? Pero verdaderamente por eso el Señor dice, venga, ustedes tienen que empezar a hacer testimonios en todo tiempo, porque usted no sabe al día de mañana cuáles son los cambios y cuáles son las transformaciones que esa persona va a tener. Porque es. usted cree haber hecho las cosas bien aquí en la tierra. Pero cuando esa persona ya no esté, su conciencia sí le va a decir, usted no hizo bien. Sí. Porque nosotros sabemos que hicimos bien y que no hacemos bien. Y tú hablas contigo misma. Exacto, Uno me habla faltó con- sí. esto, no hice esto, debí haber hecho esto. Entonces yo tengo mi propio juez en mí mismo. Sí. Por eso yo siempre he dicho, lo mejor es hacer las cosas bien. Amén. O sea, no es difícil. Y uno no tiene problema. Exacto, tú estás tranquilo. Yo hay algo que recuerdo y creo que Jay es testigo de ese tiempo, pero yo considero que yo el tiempo de vida de mi papá lo pasé bien. Sí. Y traté de darle una buena vida a mi papá, sea fuera de que yo estuviera o fuera que yo no estuviera. Y era para mí una carga la misma relación con mi mamá, porque yo decía, yo jalaba esa condición de estar bien o estar mal a la forma del trato. Yo decía, mi mamá y yo no vamos a poder compenetrar nunca, y pues que lo haga mi hermana y ella. Pero en mí, mi conciencia sí me decía, ¿y qué va a pasar cuando ella ya no esté? Claro, Usted porque ya antes- tiene un ejemplo claro por el otro lado de que siente no haber hecho el demás, no haberme portado de la forma que me tenía que yo portarme. No entregué lo que en mi momento humanamente tenía yo para dar, porque muchas veces creemos que las cosas son financieras, ¿no? Así es. Ah, no, yo le di casa, carro, beca, pero maltrataste, insultaste, golpeaste, Con mentiste. tus palabras no heriste o la O sea, heriste. no sirve de nada tener un castillo de oro con que nadie así. exacto, con maltrato, con insulto, Sí, no. con que aún el hecho de no hablarle a una persona, el imponer tu forma de actuar, eso es lo que el Señor empieza a decir, ¿no? O sea, la Sí. riqueza no te sirve si tú vas a actuar de la forma que no debes. Así es. Totalmente. Amén. Amén. Entonces, es para meditar todo esto y sobre el tema de que nosotros bueno, Errores técnicos. sí. Entonces, vemos que el Señor, o sea, no es que uno se vuelva insensible, simplemente que uno ya entiende eso, esas partes de parte del Señor. Entonces ya no vemos la muerte igual. Ujú. Ahora, si hay una segunda muerte y en la palabra lo dice, en esa sí preocúpese. En esa sí, ahí es cuando apartados de mí que no los conozco, ahí sí llore y cruja de dientes porque Yo creo que la primera vez que yo aprendí sobre la muerte fue con mi abuelo, sí, porque yo sufrí. Yo dije, ya no lo voy a volver a ver. Y alguna persona llegó y se acercó a mí y me dijo, sí vas a tener la posibilidad, pero no vas a Hay tener una el mismo esperanza. sentir. sí, O sea, mentalízate que lo vas a ver siempre y cuando llegues allá, porque si no, no llegas. Ay, si no lo vas a volver a ver. O sea, y de verdad mi meta se volvió en ese momento, yo era muy niña, tenía como 10 o 11 años, no recuerdo bien, pero mi meta se volvió el llegar donde estaba mi abuelo. El de que yo decía, yo tengo que llegar y yo tengo que portarme bien, porque si mi abuelo está allá, pues, o sea, en sí yo creo que ninguna persona se le mete la cabeza que va a llegar al infierno. Bueno, sí hay algunos que sí lo piensan. sí. Y Sí. Esta no habla. Y retan a Dios para llegar. Retan a Dios, sí, o sea, eso como, ay, no saben las sandeces que dicen. Sí, algunas personas sí pero mi deseo sí como tal fue ese proceso. Cuando mi papá falleció, aun cuando me dolió su partida, yo sabía para dónde, porque yo ya le había pedido muchas cosas al Señor, y el Señor por medio de muchas personas me decía, mira, el Señor me mostró esto y esto, y yo decía, sí,
yo sé que Él está bien en ese lugar. Con mi esposo la misma acción. Yo le digo, Señor, yo tengo claridad para dónde voy, qué quiero hacer, y precisamente no me va a dejar quitar ni robar la bendición de partir a tu presencia, porque sé que me puedo encontrar con los que amo y a los que yo quiero, con los que yo quiero estar. Entonces verdaderamente entristecerme porque no están, no. Porque yo sé que me voy a ver, exacto, o sea, yo lo sé que los voy a ver. Es como cuando mi esposo viajaba, yo sé que lo iba a volver a ver. ¿Sí me entiendes? Entonces yo le digo, Señor, yo sé que yo voy a volver a ver a mi papá, voy a volver a ver a mi abuelo, voy a volver a ver a mi esposo, a personas que estaban alrededor mío que verdaderamente extraño, que me dieron muchos momentos de fortaleza, que me enseñaron a tener cambios que no entendía yo en ese momento, pero que dieron esa millita y fueron un instrumento. Entonces verdaderamente para mí la muerte no es el último espacio que yo tengo, y más con la esperanza de la palabra misma que nos regala. Entonces uno dice, cometes errores cuando te quieres ir en contra de lo que la misma palabra nos está revelando. Eso es diferente. Y mira que yo sí tuve un miedo, porque cuando mi papá murió y conocí yo al Señor, yo dije, mi papá, o sea, y eso literal, yo decía, Señor, mi papá, ¿será que? Porque mi papá en esa época era devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Mi papá tenía un cuadro gigante, y yo decía, claro, yo conozco al Señor, y yo, de una vino mi papá. Yo dije, Dios mío, mi papá. Y yo decía, Señor, mi papá tuvo la oportunidad, mi papá estará contigo. No, y mi esposo es testigo de esa parte, porque literal yo me afecté, a pesar de que pasó tanto tiempo. Mi papá murió en el 2004, miren los años ya. Y yo le decía a mi esposo, no, a veces una noche no dormí, yo decía, ¿será que mi papá se salvó? ¿Cómo sé? Yo no quiero que mi papá esté en el infierno, o sea, literal. Y un día mi bonito me dijo, amor, tranquila. Dijo, el Señor me mostró y tu papá está con el Señor. Y claro, porque yo decía como, y empecé a escuchar la historia de mi mamá, porque yo le dije, mami, cuéntame la historia cuando papá muere. Mi mamá empieza a contar y mi papá se arrepintió. Mi papá de corazón aceptó al Señor, y eso me dio tranquilidad, porque me generó una carga. Yo decía, mi papá con sus acciones y todo, yo no quiero que mi papá se perdiera ya conociendo al Señor. Y empecé, sí, a mí sí me afectó el tema de la muerte, poquito a poco ya lo he soltado, gracias al Señor, porque empecé a cambiar mi manera de pensarla. Y yo decía, Señor, a mí lo que sí me da miedo es una muerte aquí yo viva y morirme espiritualmente. Eso sí. Eso es lo porque, preocupante, porque es otro lado. Yo puedo estar acá predicando, pero realmente mi corazón y mi espíritu, ¿qué? O sea, comen ahí, está como los zombies. O sea, y muchas veces nos pasó de que uno, ay, sí, la palabra guau, que no sé qué, o uno va a mirar y con todo respeto, ¿no? Hay mucha gente que de pronto llora y se queja del pastor, pero realmente, ¿dónde está su espíritu vivo en ese tiempo? O sea, créeme que estarán haciendo un gran trabajo. ¿Sí? Pero entonces uno dice, literalmente uno cae donde uno dice, el miedo es de que tú estés muerto en vida. Eso sí, que tú digas, andas como otro día, ahí. Está como un rally, sí, que sale, el video comienza que lo que siente mi mamá cuando yo salgo en la moto. Entonces sale el chico, sí, en la moto pura, y detrás de él va el espíritu de muerte corriendo, sí, para, sí, cogerlo, pero detrás va Jesucristo. Sí. Detrás de la muerte, y esa es una experiencia que de pronto nosotros no entendemos, pero nosotros, fuera en un carro, fuera caminando, fuera leyendo la palabra, siempre va a estar ahí. Yo creo que lo hablamos ayer o hoy, que o no sé si fue contigo, con quién, pero hoy sí, que es que para morir tienes que estar vivo. Es que uno, no como el pastor Darío, que dice que nadie es eterno en el mundo. O sea, yo debo ser consciente de que es que yo no voy a durar la eternidad aquí. Acá. O sea, no lo voy a hacer, pero hay algo muy, muy bonito que en el 22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Amén. Y esta palabra es tremenda, porque mira el tiempo que el Señor, y ahorita que lo he leído muchas veces, pero hasta ahora digo, tremendo Señor, porque desde el día en que vuelvo a los brazos del Señor, porque yo digo, yo siempre he conocido de Dios, desde muy pequeña he conocido del Señor, y ahora comprendo que la razón por la cual he estado tan fortalecida en el Señor es por un propósito de Él desde muy pequeña.
Amén. Sí, o sea, yo inicié en una iglesia católica, mis padres son católicos, el colegio donde yo estaba era católico, o sea, mi base como tal siempre fue fundada en la palabra de Dios. Sí. Aún yo le contaba a alguien ayer, yo le decía, mira, yo en mi soledad, yo buscaba, o sea, mi amigo era Dios. Yo fui una mujer de muy pocas amistades y yo creo que soy un ejemplo de que no tengo amistades. O sea, ustedes y las personas de la congregación y las personas que el mismo Señor me presenta, pero yo no soy sí, yo eso, ¿con qué amigos? No, yo la verdad no creo que sea muy buena de amigues. Pero a lo que voy es que durante ese tiempo he visto, y yo creo que cada uno de nosotros dentro de nuestra intimidad ha visto ese cambio y la forma como el Señor nos lleva purificando. El hecho de que empiece a tocar nuestra mente, el que nosotros empezamos a confesar los errores del pasado, el que podamos decirlo. Yo cuando hablo de los testimonios de mi vida 50 años atrás, muchos de ellos no me dan el placer o me siento digna de haberlo hecho, ¿sí? Delante de Dios le digo, Señor, a mí me da pena, Sí. a mí me da vergüenza, ¿sí? Yo le decía a alguien, yo no puedo llegar y decir que no tuve el alguien que me quiso detener. Yo sí tuve muchas personas a mi alrededor que me decían, no hagas esto, no cometas esto, y mi respuesta era, ay, no, a mí no me va a pasar nada, y era grosera. Digo grosera no con palabras soeces, sino que el hecho de que yo conteste, exacto, es una forma de contestar feo. Entonces, verdaderamente, cuando el Señor empieza, ahorita que lo estaba leyendo y lo empiezo a ver, yo digo, Señor, tremendo, porque durante todo este tiempo mi mayor deseo es obedecerte. Mi mayor anhelo, y yo creo que en la oración lo que uno primero fuera de adorar y alabar al Señor, que siempre le digo, Padre, yo siento a veces que mis palabras para agradarte o para reconocer tu grandeza es mínima. Sí. Sí, yo digo, tú eres hermoso. Digo, Señor, tú eres más que hermoso. Así es. Tú eres grande. Yo digo, Señor, tú debes ser inmenso. O sea, verdaderamente uno siente, y alguna vez tú lo decías en un mensaje, que uno se siente re chiquito. Yo le digo, Señor, yo me siento chiquititica al lado tuyo. O sea, Amén. de verdad me siento mínima a todos los atributos que tú puedas llegar a tener, esas cualidades que tú tienes y que no sé cómo más nombrarlas, ¿no? Pero verdaderamente es el espacio donde uno dice que lo que uno más desea o lo que yo más deseo ante el Padre es poderlo alegrar y ser ese testimonio que Él quiere que yo sea. Amén. Pero es claro, yo debo obedecer, dice la palabra que debemos obedecerle al Padre, no a los hombres. Amén. Sí, o sea, yo debo tener claridad y debo saber que la palabra a mí me dice que me debo someter a mis autoridades y así mismo lo hago. Pero como tal, mi acción de obediencia constante, como dice la palabra, es el Señor. Amén. Entonces, es lindo saber verdaderamente, gracias Padre, que nos da el tiempo para purificarnos, obedeciendo en su verdad y en su amor. Y que es lo que hace que nos permita llegar a llegar a coronar esa condición. O sea, si yo me imagino que Satanás cada vez que ve que uno se transforma y que cambia su manera de pensar, se debe enojar. Dice, ¿en qué momento esta vieja se alocó si yo la tenía listic pulpita para llegar aquí al tercer sótano? De verdad, yo decía, Señor, de verdad, fuiste misericordioso. Y yo decía, a veces no nos damos cuenta, pero nosotros, a todas las cosas que están sucediendo en el mundo, de verdad, fuimos bebés del mundo. Porque yo digo, Señor, pues seamos sinceros, o sea, yo me pongo a mirar a los pelados de este tiempo. A mi tiempo, yo fui un bebé mundano. Yo fui un bebé mundano. No fui exagerado, porque es que uno dice, Señor, o sea, de verdad se perdieron. Sí. Y es nuestra responsabilidad. Mira, y lo que dice el versículo es muy lindo. En esta dice, al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados. Y miren que aquí nos está dando un arma para que en los hogares empecemos a quedar limpios del pecado y tener esa protección. El mundo hoy en día es terrible, o sea, lo que dice la pastora es muy cierto, a lo que uno escuchaba y veía antes en el colegio, en mi época también, a lo que se veía ahorita me daría miedo entrar a un colegio, literal, yo creo que yo saldría volada, o sea, no, literal, bueno, mi bonito sí, pero, mi bonito sí, pero sí, por lo menos hay palabras, hay cosas que uno dice, pero aquí el Señor nos está dando una herramienta para poder estar, no sé si ustedes han visto esas películas de superhéroes que salen blindados desde la casa, así esta es la herramienta que el Señor nos da.
Dice, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. Y miren que esta mañana estaba escuchando una palabra y decía, nosotros, ¿qué le damos al Señor? Porque nosotros muchas veces decimos, y cuando tú hablabas de ese primer momento, con el Padre es entregar ese diezmo. Eso también es un diezmo, ese es el 10% de que Dios o sea, lo mínimo que se merece Dios, al menos despertar y decirle, gracias Señor, o sea, gracias papito porque pude abrir los ojos, porque pude ver el amanecer. ¿Qué estamos dando al Señor? O nos levantamos simplemente, gracias Señor, ay, yo te pido que me vaya bien, hoy te pido que... Nos volvimos ya a esa hora, y lo que dice la persona, ¿cierto? Que es una oración repetitiva que yo creo que uno se habla con una persona y todos los días le dice lo mismo, no, como que se aburre, ¿sí? Pero el Señor no se aburre, el Señor dice como ven, yo te enseño, pídele al Espíritu Santo y nos está dando esa arma. El obedecer es como esa cápsula, miren qué, y les comparto algo, yo he disfrutado últimamente los atardeceres. Y en el atardecer yo miro el cielo, la manera con la que al Señor, yo le decía ayer a mi esposo, porque tuve un sueño en la tarde, y me levanto y miro el cielo y era como, o bien como las nubes y formaban como hombres, como, no sé, el cielo hablaba, o sea, el Señor pintó ese cielo, una cosa tan maravillosa. Y desde la ventana de la habitación yo lo veía y yo decía, Señor, esta hermosura que nos muestras, yo creo que el 100%, pero un 10% lo detalla. Porque Dios realmente todos los días nos da una herramienta, pero nosotros no le damos al Señor lo que Él se merece y ahí por eso también nos estancamos. Tenemos una generación, no, es que entonces yo no tengo hijos porque el mundo está terrible, no, estás contradiciendo la palabra, o sea, estás siendo rebelde. Ten una generación que pueda cambiar, porque es que el poder de Dios y la palabra de Dios puede con cualquier maldad, ¿sí? No es el hecho de que nos encerremos en una cápsula, sino que porque también todos los domingos al recibir uno, no sé si les han pasado que ustedes comen y llegan al punto que como que se ahitan. O sea, no, eso es que lo soltemos, que también digamos, venga, yo tengo una herramienta, pero voy a formar a un hijo para que salga al mundo y si yo no di tal cosa, mi hijo lo va a hacer. Mi hijo va a adorar, mi hijo va a romper esas generaciones, ¿sí? El diablo no nos quiere. O sea, eso es verídico, notorio. Notorio, pero entonces... Y esta mañana el predicador decía, ¿qué le das a Jesús en la mañana? ¿Qué es esa parte que tú le das a Él? O solamente es, ay, yo pido por mi carro, y ya no tienes la casa, ya ni te acuerdas que existe Dios, porque como ya tienes lo que querías. De hecho la palabra que él hablaba era sobre la mujer que lleva el perfume. Ajá, amén. Yo estoy investigando porque de acuerdo Así a la prédica mañana. yo dije, ¿cuánto costaría? Porque, o sea, fue tan grande la queja. Y al día de hoy, al valor de hoy, costaba 106 millones de pesos. El Frasquito de alabastro. El alabastro. Pero el alabastro como tal es el tarro. Sí. Ajá, que también era fino porque sé que llevaba jaspe. Exacto. Entonces, o sea, 106 millones de pesos. Y ya el por qué sus discípulos, eso hubiera sido mejor venderlo y darle a los pobres. Con eso compro el carrito que quiere, señor. Y Judas quería comprarse su camioneta. Su burro 4x4. Sí. Entonces... Yo siempre he pensado que Judas tal vez no era que quisiera algo para él. Sí. Quería esas cosas. Yo me imagino a Judas diciendo, pero si él hace todas estas cosas, ¿por qué no puede tener el 4x4 burro? Sí. O sea, yo creo que la mente de él se confrontó porque se iba a entregar así sabiendo que todo lo hacía. Exacto. Entonces, yo siempre he dicho, Señor, no quiero excusar a Judas de la burrada que hizo, pero de pronto él quería ponerte las sandalias Reebok o el atuendo de Arturo Calle, o sí. Él decía, mi maestro tiene que estar bien vestido, bien arreglado, o sea, sí. Si todos estamos, pues tenemos que tener una limusina para los 12, más las mujeres, o sea, digo yo, ¿no? Sí. Los camellos, porque en esa época un camello valía harto, más por que un burrito. Eso, digo, señor, o sea, fue un desfase. Pero es algo que le pasa a la gente y la gente suele pensar así. Exacto. Igual que el ladrón, volvemos al ladrón, si tú eres el Mesías, ¿por qué no se baja y nos salva también a nosotros? Entonces, es esa manera de pensar que lleva. Pero, digamos, de acuerdo a la historia, lo que hablaba mi bonita también, porque hoy les traigo lo del valor. Porque él hablaba sobre darle lo mejor a Jesús. ¿Sí? ¿Y qué le hemos dado nosotros? Nosotros le hemos dado al Señor, tal vez digan, no, pues yo dejé solamente mi motico y eso no vale mucho.
pero Dios mira eso, o sea, Dios no está mirando la cantidad, sino el corazón con el deseo que uno tiene de darle al Señor. Y mira algo que es como una transabilidad, ¿no? Nosotros a veces en nuestro querer hacer las cosas bien obedecemos muy bien a esa rutina, hacer un buen desayuno, bañarnos, que salgamos oliendo rico, arreglarnos, maquillarnos. Y esa parte, esa fase desde el inicio del día al anochecer, una rutina de skincare, duchados con pijama. O sea, hacemos un tipo de obediencia, por eso yo no me maquillo. Ay, mentiras. Hacemos una rutina y miren que en esa obediencia se siente agradable, pero se nos olvida y empezamos a desobedecer y no somos realmente fieles ni, ¿cómo se dice esa palabra? Como, no sé si a ustedes de pronto alguna vez les pasó que uno cuando llegaba del colegio valoraba el almuerzo que le tenía la mamá. Ay, eso era gracias. Y uno no lo olvida. Hoy en día uno no lo olvida esos sabores que lo hicieron a unos felices. Bueno, a mí no me olvida. ¿Sí? Pero hoy en día cuando tú lo haces, cuando Yo lo es valoro. de tus manos, tú lo valoras más. Pero ese pacto de sangre que te dio el Señor y esa herramienta te desvaloriza. Algo que yo amaba, ojalá que, yo sé que mi abuelita lo ve, era su sopa de pajarilla con pasta. Eso para mí era el regalo más, mejor dicho, yo lo amaba cada vez que llegaba al colegio. Y uno dice, ven, esa parte que el Ahorita Señor doña te Ángela permite. está viendo y va a decir, Sí. o sea, mi sopa de pajarilla no No, le mi mamita gustaba. no. Y seguramente También lo está las haciendo. quedas No, ya saben que cocina es Eso, muy rico. que siga sacando, señor. Pero esa parte de la obediencia es ver que en esos pequeños momentos darle gracias a papá por tenernos con vida, por permitir hacer esa rutina, porque muchos, no sé si ustedes vieron hace poco, vi en Facebook, hay una pareja en una moto que está por allá, la reportaban en un parque de Usaquén porque ven como en un árbol y tienen una maletica y están con su moto. Yo decía, Señor, ¿qué situación estarán viviendo? Y lo reportaron los vecinos, que porque los incomodan. Y ellos estaban con su moto y la chica está como sentada y el chico está como durmiendo y tiene unas maleticas ahí. Yo decía, Señor, gracias porque a pesar de todo puedo Perdió tener todo una menos la moto, gran hombre. buena camita. Y su A la esposa. familia no se Sí, le deja. sí. Y bueno, a la mujer porque muchas se van, ¿no? Muchos No, se miremos, van. por ejemplo, los habitantes de calle. Sí. Tú ves familias que no dejan sus animales. O sea, yo miraba el mensaje que me salía y yo decía, tremendo, porque había un señor llorando por su animalito y lloraba y se le veía el dolor de su animalito y buscando ayuda para qué hacer por él. Y se acerca, creo que alguien aquí en Colombia, alguien que tiene que ver con el ministerio, con el grupo de apoyo para la gente de habitantes de calle, y él les decía, tranquilos, nosotros vamos a ver qué hacemos. Corrieron, lo llevaron al veterinario, lo revisaron, miraron todo, pero la paz y la tranquilidad que él generaba por su animalito, o sea, Sí. el hecho no es que yo tenga grandes cosas, sino lo que genera verdaderamente una relación de amistad y lo que yo valoro, porque un animalito, pues, él naturalmente va a dar amor. Sí. Y desafortunadamente los seres humanos, así como no respetan muchos la vida, ni respetan el pensamiento equívoco de otro, tampoco respetan los animales. Y vemos mucho maltrato en ese espacio, ¿no? Sí. Y verdaderamente todo eso es lo que el Señor dice, venga, ¿hasta cuándo voy a seguir en esa clase de proceso? Amén. Amén. Totalmente. Y bueno, aquí también, digamos, basándonos en la palabra es obedecer el mensaje, ¿no? Amén. Obedecerlo. Aquel señor dice, ahora ustedes, lo que hablaba mi esposa, ahora ustedes al obedecer el mensaje de la verdad han sido purificados. O sea, Amén. obedeciendo es que vamos a ser cada vez más limpios. Limpios. Cada vez van saliendo, digamos, hablándolo ahorita al tema de los colegios. Claro, ahorita se ve mucha corrupción, mucha perversión en los chicos, ya no es igual que antes. Digamos, tal vez uno hizo cosas, pero no son tan terribles como las de ahora. Y es que ahorita uno ve, hasta los profesores tienen miedo. En mi época, un profesor, yo les tenía respeto. Yo era jodido, pero les tenía respeto. Era tremendo. Era tremendo, sí. Entonces, pero sí, es ser limpios de todo eso, pero que también eso que nosotros hacemos, como lo dice ahí, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. O sea,
O sea, sí es que es la, ¿cómo se dice eso? Ay, se me olvidó. La acción y la consecuencia, y no se me olvidó, la tenía, pero mira lo que dice tan bonito, mira. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Amén. Entonces, si usted no está amando a su hermano, si usted no está amando a su hermano, es porque sinceramente la palabra no la estás obedeciendo. Y no ha sido limpio todavía su mente y su corazón. Exacto, Amén. exacto. Y no ha sido limpio porque no has escuchado el mensaje. No lo has obedecido, o lo has escuchado, pero no lo has obedecido. No le ha puesto atención. Sí, Exacto. Mira lo que dice acá. Ámense profundamente de todo corazón. Dice aquí que en algunos manuscritos dice profundamente con un corazón puro, es decir, un corazón limpio. Amén. 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 Entonces, ¿de dónde va a venir el amor? De todo esto que el Señor ya nos está hablando acá. Obediencia, o sea, práctica al mensaje, a lo que... Porque, no, es que yo le hago caso a mi jefe. Sí, amén. Y lo que decía la pastora, uno obedece al hombre, ¿sí? Pero volvemos a la parte cuando llevan a Pedro, y creo que es a Santiago o a Juan, es a Juan. Bueno, que los llevan ante el tribunal y que ellos les prohíban hablar de Jesús. Porque mucha gente también lo toma como excusa, ¿no? Sí. Y ellos dicen, no, pues es que nosotros no podemos dejar de obedecer a Dios por obedecerlos a ustedes. Aun cuando Jesús también les había dicho que los escucharan. Sí, a los maestros de la ley, escúchenlos, pero no sigan su ejemplo. Amén. Me vuelto a contar testimonio que le costó el puesto de trabajo por no mentir. Sí, la verdad. Y ahí, yo sé que el Señor bendijo mucho a mi bonito por esa acción. Amén. Perdí una Biblia. Pero ahí es donde muchos, si estuviéramos en otro tiempo, diríamos, pues, ¿qué va a ganar si usted perdió? Sí. Sí, porque usted a la hora perdió su trabajo. Sí. Pero uno dice, es que yo no pierdo esas bases que me fue colocado. O sea, algo que tenemos que tener claro y tener criterio, identidad, es saber que en lo que nosotros creemos debe estar fundamentado como tal en Cristo. Entonces, es el hecho de que tú no me vas a mover. Ayer alguien que no me conocía, desconocido totalmente, me llama y me dice, no, es que estoy aquí, no sé qué, y me quiere dar la vuelta. Y yo dentro de mí, yo decía, Señor, qué triste que le voy a decir no ahorita y le voy a decir no al final. Entonces él dio la vuelta, entonces yo con todo el amor, la tranquilidad, le expliqué, le dije, mira, no se puede por eso, pero ve que no le gusta, señora, y la gente no le gusta, ya te dije un no de entrada y el no va hasta el final. ¿Por qué? Pues la palabra es clara, dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. O sea, ya si tú estás en la mitad, detente y diga, ¿sabe qué? Déjeme un momentico porque estoy dudando. Entonces ya la duda genera que puedes flaquear y que ya no estás haciendo las cosas dentro de la voluntad de Dios porque Dios es claro. O sea, el que robe, dice, el que robe no robe más. No dice, piénselo, de pronto usted va a entender. No, o sea, sea radical. Usted no roba, no sigue robando y se acabó el problema. O sea, no, pero es que el desayuno, créame. O sea, es que no es difícil. Miren, yo la semana antepasada... yo le había dicho ayer, es que se me dañó la mesa. ¿Cuándo lo hablamos? ¿El jueves? Sí. Como el martes. Creo que viniste y te dije, no, se me rompió la mesa y que no sé qué. Y yo dije, voy a comprar otra mesa muy parecida. Entonces le dije, bueno, señor, necesitamos la plata de la mesa, pero yo dentro de mi corazón dije, señor, vale 1.500.000, más 1.300.000. Esa larguita. Pero como que el señor me dijo, ¿es la que tú quieres? Y dije, no, no es la que yo quiero, lo estoy mirando por economía, señor. Es lo que tengo económicamente. Y el señor me dijo, bueno, si eso es lo que usted quiere. Y yo decía, señor, ¿será? ¿No será? Y no dudé tanto en comprar la mesa, sino que el señor me decía, cuéntame qué dice Hebreos 11:1. Y yo le decía, señor, que la fe es la certeza de lo que se espera. Y entonces, pero es que esa mesa es más económica, señor. Dice, pero es lo que tú quieres. Sí, claro. Y a veces nosotros no entendemos hasta dónde va nuestra fe. La cosa fue que la mesa la conseguí el miércoles. ¿Fue el miércoles o el jueves? No, el martes. Eso fue esta semana, ¿no? No, la semana pasada. No, entonces... Fue para el viernes. Fue para el viernes, el jueves. El jueves hablé con la persona. El jueves, el miércoles hablé con la persona. Cuadramos todo
Y yo dentro de mí, yo sentía temor y yo decía, Dios mío, no quiero tener temor porque el temor va a hacer que yo flaquee y voy a perder mi posición de fe. Yo me imagino al Señor diciéndome, quiero saber hasta dónde va a llegar y tiene que decir sí o no. Ella no puede decir otra cosa. La cosa es que yo todo el día estuve pensando, Señor, ¿será que de qué tal que sea una mala administradora? Señor, yo no quiero ser una mala administradora. Y orando todo el día estuve en esa duda. Cuando ya la persona me escribe, me dice, mira, este lugar, ¿la quieres ir a ver? Y ahí fue la pregunta. ¿Tú en quién crees? Y yo volteé a mirar y yo le dije, no, yo no la voy a ver, voy a llevar a recogerla. Y me dice, ¿me estás hablando en serio? Le dije, sí, es que las personas siempre vienen a mirar primero. Y le dije, no, es que yo tengo claro qué es lo que yo quiero. Así es. Y es eso lo que el Señor, Dios tiene claro lo que hay en nosotros. Amén. Tanto es que le digo yo al Señor, Señor, me falta un librero allí. Y el Señor me dice, ¿comenzamos? Y le dije, no, Señor, yo tengo claro que quiero. Pero lo que no quiero es tener que irme al otro lado. Así es. Hoy hice el negocio. Con una persona me salieron 3 personas con el librero. negocio, el librero. Librero. No solo el librero, hago el negocio sin dinero. Y ayer hablando el Señor, toca el corazón de alguien y me dice, ahí te mando los libreros. Y yo dije, Señor, dijo, pues ahora tiente porque le toca hasta el sábado, señora, ¿qué va a hacer? Yo no, eso es del librero. Sí, O sea, mi amén. condición me genera que yo creo en su palabra, tengo claro lo que yo creo en Dios, pero ahora debo aprender a creer en lo que Dios colocó en mí, Amén. porque esa es la fe. Amén. ¿Sí? Amén. Cuando la palabra dice la fe es la certeza, hoy hablaba con alguien y le decía, el ladrón, el asesino, el narcotraficante, el violador tiene fe en él, Sí, sí, porque ellos van- saben palabra. Ajá, Ellos, ajá. ellos antes de hacer alguna cosa, van al padre y le dicen, Señor, mira, bueno, los de aquí de Colombia, no sé cómo sean los otros, ¿no? Sí. Pero los de aquí de Colombia van y se entregan y tienen su camándula y tienen su cadenita en su mano y van y le rezan a la 75 virgen con apellido diferente, pero esa es su fe. O sea, Sí. ellos creen y ellos saben que su fe les lleva a que esos ídolos no los van a dejar morir. ¿Sí? Así es. Y vemos películas ahorita actuales aquí en Colombia que son, por ejemplo, la de Rosario Tijeras, es un claro ejemplo de esa realidad de lo Así que es. hace una persona que va a asesinar a otra. Este otro chico también de Medellín, no me acuerdo el nombre de la película en este momento, pero hace la misma acción, es un asesino, un pelado muy joven asesino, ay, lo tengo ahí, perdónalo la grasa. De la- Pero a lo que voy, ¿De Medellín? ¿La sí, sierra? no, Guillermo, no, Yo no me acuerdo. De la pero sierra sí. también. sí, él es de la sierra. Pero entonces a lo que voy es que ellos no dudan de lo que Dios hace, Así es. Amén. pero para llegar a asesinar tienen que confiar en ellos. Tanto es que si tú miras, por ejemplo, en Rosario Tijeras, tú ves que hablan claro de quién es el mejor gatillero. Y Sí. eso se genera en práctica y en creer en ellos. O sea, yo soy el Sí. mejor. O sea, es el creer en mí verdaderamente. Entonces, si nosotros miramos, el problema no es una acción de fe. El Señor, la palabra nos habla en Génesis que hizo los cielos y la tierra, creó los animales, los vegetales, todo lo que hay en este universo lo crea el Padre. O sea, Él tiene claro quién es Dios. Amén. O sea, yo soy grande, la forma como Él habla con cada uno, cuando habla con Job le dice, disculpe lindo, ¿usted cree que esto fue fácil? ¿Usted fue el que hizo esto? Cuénteme, o sea, ¿fue usted? No, soy yo. O sea, yo sé en qué nivel estoy. Ustedes Amén. nosotros somos los que tenemos que empezar a creer verdaderamente en qué nivel Dios me colocó. Amén. Entonces, cuando yo empiezo a creer a qué fui mandada y a qué fue hecho, los cambios empiezan a generarse. ¿Qué hace que yo dude? El miedo. Y yo, mi seguridad sobre mí Exacto. misma. ¿Será que pasa? Ajá. O sea, a lo que voy. Hablo el martes, pero el miércoles todo el día dudo. Sí, claro. Señor, ¿será que sí? Señor, ¿será que no? Y en mi mente yo automáticamente traigo todas las predicaciones y yo me decía a mí misma, entonces usted se para y dice, usted se levanta dudando, ya no se levanta y dije, me va a costar mejor. Ay, una buena clave. Sí, Claro, yo dije, ah, es ya. es que eso es algo que la gente muchas veces no entiende. Y uno, cuando predica, eso es una raya apuntándole a uno. Acuérdese Yo lo creo usted que uno dijo. se está hablando uno a sí Sí, mismo. Uno ay, dice, sí, señor. Señor, tengo que predicar el pastor Jason, déjelo a él, que le ¿Será caiga que tengo todo. que decir eso?
Mira que mi mamita, que ella me estaba contando, yo voy a compartir también eso el domingo, con permiso de ella. Y mamá le pasó algo. Pues sí lo va a contar hoy. ¿Lo va a Sí, contar hoy? porque sí, y hoy y el domingo. Ah. Hoy resumida, el domingo completo. Y mi mamita me contaba, yo decía, señor tremendo, porque lo que se le pasó era cierto, saber uno quién es. Y si uno también ha hecho las cosas mal, uno de lo que siembra también cosecha, y también es aferrarse a esa palabra. No, obviamente con la ambición, yo obviamente mi mamá no lo hizo, yo lo analizaba. Y mi mamita tiene un inconveniente y ella está aprendiendo a manejar Neki. Y ella ya lo aprendió porque mi mamá es muy... De hecho, lo que yo he aprendido para hacer cosas en la EPS y cuidar y todo, mi mamá fue la que me enseñó. Y mi mamita me cuenta que ella, pues era el único dinero que en ese momento tenía y tenía que comprarle las gasas a mi abuelita. La caja más o menos está en 50.000 pesos. Y le hacen el favor y ella tenía la plata en Neki, cuando los va a enviar nos manda otro número. Ay, Entonces, claro, ella en su corazón se sintió como triste porque ella decía, y ahora, pues claro, con todo lo que ella ha escuchado y también esas estafas de que a ti te llaman haciéndose los pobres viejecitos y te roban tu dinero. Y mamá dijo, ¿y ahora? Entonces ella me dijo que le dio miedo. Dijo ella, no, yo perdí la plata. Y claro, llaman a mi mamá, no, mira, lo que pasa es que tú me dijiste que me ibas a pagar, pero no ha llegado nada. Y mi mamá le cuenta y mi mamá me dice, amor, en ese momento yo, que nunca he sido así, o sea, mi mamá nunca ha sentido eso, dijo, yo sentí miedo, yo dije, no, mira, lo que pasa es que yo la embarré, envié el dinero a otro señor. Entonces la señora le dijo, no, Angelita, eso llame al señor. Y mi mamá se sentó a pensar y dijo, ¿qué hago? Dijo, no, y es lo único que tengo. O sea, ya en ese momento dijo, lo único que tengo, no puedo perderlo porque después lo de mi mamá. Y mi mamá llama al señor, no, es que ese señor no le dejó ni hablar. ¿Usted quién es? ¿Para qué me quieren? No, le colgó. Y mi mamá, no, señor, espere, o sea, yo soy una señora de buena fe, yo no le voy a robar su dinero, escúcheme. O sea, mi mamá, claro, en el momento de como mi mamá lo dejaba y el señor no la dejaba hablar, el señor no la dejaba hablar. Y mi mamá le dijo, escúcheme. ¡Fum! El señor le colgó y mamá se sentó en la cama y dijo, Dios santo. Entonces mamá dijo, bueno, señor, voy a esperar media hora y vuelvo y lo llamo. Y mi mamita dice que dijo, mami, me senté a pensar esa media hora a analizar. Y el señor le devuelve la llamada y le dice, señora, explíqueme. Entonces mi mamá le dice, no, mira, mi nombre es tal persona, me pasó esta y esta situación y me equivoqué. Mi mamá me dijo, yo no tengo necesidad de darle ningún detalle, mami, o sea, simplemente le dije que me equivoqué, que él podía mirar. Dijo, no, pero es que mire que no me aparece nada. Entonces el señor le cuenta, el señor tiene un negocio en el centro y el señor le cuenta que le pasó exactamente lo mismo hace como 15 días. Y el señor aceptó lo que la señora le dijo y le robaron casi como 3 millones de pesos al señor. Entonces él por eso estaba, pues claro, y nadie le respondió, pues él estaba a la defensiva. Y mi mamá me dice, mami, mi testimonio es de que el señor me dice, no, aquí veo su dinero, ya se lo devuelvo. Y mamá le dijo, son 53.000 pesos que le mandé. Y el señor dijo, tranquila. Le llega a mi mamá la consignación y le llegan 63.000. Y mi mamá le devuelve la llamada y le dice, no, vecino, ya le devuelvo los 10.000. Y el señor le dijo, no, con esos 10.000, ¿cómo fue que le dijo el señor? Le dijo, quiero bendecirla con esos 10.000. Y mi mamá en ese momento se puso a llorar y dijo, mami, en la duda y en todo lo que me pasó en ese momento, vi la mano del Señor, porque ¿quién te va a dar a ti a ponerse a regalarle plata? Y mi mamá me decía, mami, yo le dije al Señor, esto es tuyo. Y algo que he visto en mi mamá, que aprendí yo, porque yo decía, me caso y me voy, ¿qué va a hacer mi mamá sin mí? Y he visto cómo ha sido el Señor de fiel con mi mamá, y mi mamá, el Señor siempre le da algo a mi mamá siempre se lo da al Señor. Y yo escuchaba eso y yo decía, Señor, tremendo, porque es ver que uno, a pesar de la duda y todo, mi mamá sabía quién era ella. Y sabía que no había necesidad de humillar nada. Y sabía que el Señor iba a proveer. Y mira, el Señor le devolvió un poquito más. pero es eso, nosotros somos los que dudamos de nosotros mismos. O sea, Así es. hoy precisamente escuchaba, yo siempre, o sea, no considero ser sabia en la guerra espiritual, pero algo que siempre he hecho es atar y desatar, y es algo que lo sé hacer a las mil maravillas. Ato y desato un zapato. Sí, ¿Ustedes lo cada hicieron bien? Cada mañana. Ah, Y cada noche. no, y en una guerra espiritual también se ata y se desata. Pero yo, en todo este tiempo yo le decía, Señor, en este proceso he olvidado algo que no recuerdo y no sé qué es, pero ya en tu oración se vuelve como tan Padre nuestro que estás en el cielo, tan repetitivo, que tú no te das cuenta verdaderamente de esas herramientas que el Señor te da. Y hoy en una intercesión decía, ustedes tienen que en una oración atar y desatar.
y yo dije la palabra, pues obvio, uno siempre ata y desata, o sea, Sí. y el Señor, yo creo que yo lo miro y yo digo, Señor, debe estar diciendo, obvio, entonces, y yo, ay, Señor, Es tanta perdón. la presencia del Señor que el Señor nos mira como en serio. Entonces, claro, a mi mente se vino muchas cosas y el Señor me decía, no lo has detenido, tú no lo has detenido. Y yo decía, sí, Señor, tienes toda la razón, no lo he hecho, no me había percatado. Y empieza a sacar el Señor un libro tan grande que yo miro y yo digo, sí, Señor, lo tengo desde pequeña, pasó esto, sucedió esto. Y es como esa limpieza que se tiene que generar en nosotros, porque aquí, como dice la palabra, debemos llegar a tener esa libertad y esa pureza delante de Dios, no delante, el testimonio jala por sí mismo. Sí, o sea, somos, dice la palabra que somos luz en medio de tinieblas. O sea, mi condición, mi transformación en el Señor, que genera esa condición de pureza para llegar a la presencia del Señor, jala. Sí. Ella jala, ella no necesita que nosotros salgamos y digamos, es que estamos cambiando. No. La paz, la tranquilidad, la forma como el Señor respalda, la forma como el Señor se pone, se coloca delante de nosotros, la forma como el Señor coloca todo su ángeles de guerra alrededor de nosotros, se nota. O sea, cuando tú sabes bien cuando una persona o XY hace una oración contraria y el Señor automáticamente, yo digo, es como si Él abriera todas las sombrillas para no permitir que venga un dardo en contra tuyo. Sí. O sea, de verdad uno lo siente, pero es como que el Señor diciendo, no te amargues, o sea, vas a llegar al momento de que yo me voy a encargar de ti, no hagas nada, solamente reconoce y acepta que hay cosas que tú dejaste abiertas y que tienen que Amén. estar cerradas, que tienes que aprender a olvidar, que tienes que aprender a perdonar. Por lo menos el Señor me acordó de un niño que me pegó en la boca y me hizo caer un diente. No sabía que estaba herida. Pero bueno, Señor, yo perdono la lonchera, Señor. al niño no. Ah, no, mentiras. Toca al niño, toca Ah, al yo niño. creí que era la lonchera. No, y mira que con esa acción, mira lo que dice. Vamos a terminar si el Señor lo permite, amor. Amén. Que Sí, pues, termine. ya termina con eso. Sí, Terminamos es con que eso. faltan esos dos para terminar el capítulo. Mira lo bonito que dice. Y con toda esa raíz que dice, mira cómo lo ata. ¿Qué Dice versículo es? 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Miren eso es una Tremendo. dimensión de otro nivel. O sea, ustedes no han nacido para, ¿cómo les digo yo? Para quedarnos acá. Exacto, ustedes no han nacido para preservar Así una es. vida en la que tú naces, creces, estudias, universidad. No. Y te Dice, quedas eterno acá. exactamente, y pasan los 6 años por allá, los 100 años enfermo, mirando a ver si a quién le vas a dejar la herencia, o si no tuviste herencia, lamentarte porque pasa, sino que dice, han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto acabará. Su nueva vida durará para siempre, o sea, es eterna, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, La lenguaje actual dice, Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. sí, tremendo, o sea, amén, estamos naciendo de algo nuevo, como dijo Así Nicodemo. O sea, nacemos para una eternidad. Amén. Amén. Y dice, como dicen las escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para Tremendo. siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Y es lindo, ¿no? Lo que el pastor decía, lo que tú decías, amor, y nosotros somos como las flores. Estamos al repollito, estamos así en la... y ya. Pero cuando estamos con el Señor somos eternos. Podemos tener una vida eterna. Amén. Y ese es el mensaje que Pedro quiere darles. O sea, esta vida es, o sea, nos preocupamos tanto de acá y no es que ahora tampoco se vuelve irresponsable, no. Sí, no. Sino, o sea, tampoco es que su vida, hay gente que se tuerce. Le da, ¿cómo se llama eso? Parálisis facial. Parálisis facial. A mí me dio por uno estresarse por cosas que a la final usted dice, venga, pero si yo nací de nuevo, o sea, aquí lo que va a pasar, esto va a pasar. Entonces hay gente que tiene problemas de estrés, que mejor dicho,
Bueno, en la época de los papás les tocaba así o así trabajar, ellos no tenían tiempo para estrés, pero hoy en día mucho la gente vive así. Entonces es lo que también Pedro nos habla a nosotros. O sea, nuestra mente y nuestro corazón está tan acá que no nos damos cuenta que tenemos una vida eterna. Y es lo que está hablando ahí, que nosotros nacimos de nuevo. O sea, que esta vida no, como vuelvo y se los digo, estamos pasando el río. Amén. Pero va a llegar el momento donde lleguemos a la orilla. Y ese es el tiempo que Dios tiene para nosotros. Amén. 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 Entonces finalizamos con esto. Los amamos, los bendecimos. Esperamos que esta palabra y esto que hablamos hoy sea de mucha bendición para ustedes, que los edifique, que los levante, que ustedes puedan llevar, vivir la palabra, no les dé miedo y vivan la vida en Cristo Jesús como debe ser. Y felices. Amén. Con amor, amándonos los unos a los otros. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. ¿Está? Padre, yo te doy gracias por este tiempo, mi Rey, por permitirnos estar acá reunidos una vez más en tu nombre, por revelarnos, hablarnos, Señor, porque aquí realmente el centro eres tú, Señor, y siempre te lo vamos a reconocer y te lo vamos a dar, Dios. Eres el Dios todopoderoso, el que hace posible, Señor, todo. Porque es tu voluntad que hoy estemos acá, Señor, que hayamos dedicado este tiempo, esta hora y media, Señor, para ti, Señor, para hablar, para charlar de tu palabra, para compartir, Señor, esto que tú tienes para nosotros, Señor, porque también es para nosotros, papá. Te bendecimos las familias que nos ven, cada persona, Señor. Oramos por sus peticiones, Señor. Oramos por todo lo que están pasando, Señor. Que estas palabras sean una fortaleza para ellos en sus corazones, en sus mentes, Señor. En el nombre de Yeshua. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. 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 Entonces, no se olviden que mañana tenemos reunión a las 5:30. Reunión general. Sábado tenemos ayuno a las 9, es un ayuno el último día, el sábado de cada mes. Está invitado también, vaya, que eso también es bien importante, ayunar, la palabra nos manda a ayunar, ¿sí? En la tarde tenemos lo de los niños, que es lo de Samaritan, están invitados también a apoyar. Y el domingo pues tenemos la reunión general, que también están invitados para que no se lo pierdan. Amén. Acuérdense que las clases de los niños están en 2 bloques de hora, de 1 a 2 de la tarde en la iglesia y de 3 a 4 en la Plaza de la Hoja. Si sabe, conocer a algún niño, si usted quiere participar con algo, bienvenido. Amén. Amén. Los bendigo y buena noche.